Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Maxi Hawk y en este canal te hablo sobre tecnología, productividad y docencia. Como siempre, si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal. Bien, el día de hoy traigo una pequeña ayuda para todos estos docentes, ¿cierto? Estos maestros que o ya iniciaron o están a punto de iniciar su año académico. Específicamente traigo una forma, ¿cierto? Una propuesta de cómo ayudarlos, ¿cierto? A registrar la asistencia de nuestros estudiantes utilizando, por supuesto, toda la potencialidad que nos entrega Notion. Pero si no eres profesor o docente, igual te puede servir este video porque puedes sacar ideas respecto a cómo se utilizan específicamente los botones dentro de las bases de datos y que nos van a ayudar muchísimo a ahorrar tiempo y, por supuesto, a automatizar procesos. Vamos a ver esto cómo se comporta. Entonces aquí estoy en la página que he diseñado, ¿ok? Tengo una pestaña desplegable para mostrar el registro de la asistencia. Entonces básicamente, ¿qué es lo que tenemos acá? Una base de datos donde tenemos, ¿cierto?, a nuestros estudiantes. Tenemos un botón que dice asistencia y tenemos acá al lado un contabilizador de las clases a las que ha asistido este estudiante. Por supuesto que cada docente, cada asignatura es distinta, por lo tanto puede haber muchas asistencias, ¿cierto? Tener muchas clases de asistencia, pero por eso es que lo he dejado de esta forma que contabilice. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cada vez que yo, por ejemplo, le doy clic a este botón, si vamos, por ejemplo, aquí a Luke Cage, por ejemplo, si hacemos clic en asistencia, fíjate que automáticamente aumenta a 2, es decir, que él ha asistido a 2 clases. Por ejemplo, si tenemos acá a Peter Parker, le podemos decir que está en asistencia, etc. Entonces, de una forma muy sencilla, estamos diciéndole, ¿cierto?, a nuestro registro cuántas clases ha asistido cada estudiante. Pero por supuesto que esto va más allá. ¿Por qué? Fíjate en lo que tenemos acá. Podemos incorporar, ¿cierto?, una tabla de resumen en la cual, por ejemplo, nos va a decir por fechas cuál es la asistencia de estos estudiantes, que está relacionada nuevamente con lo que vamos haciendo arriba, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí está separado, ¿cierto?, por distintas fechas, 5 de agosto, 6 de agosto, y como yo acabo de hacer clic ahora y estamos en 31 de agosto, aparece, ¿cierto?, Peter Parker, Luke Cage, entre otros, con la asistencia de la clase del 31. Vamos a ajustar eso ahí. Entonces, de esta forma podemos saber muy sencillo, ¿cierto?, dentro de nuestras clases, quienes han asistido en base a cómo vamos a ir apretando este botón. Lo que está haciendo este botón específicamente es, al hacer clic, agregarle, ¿cierto?, una relación a esta entrada. Por ejemplo, aquí en Jennifer Walters, cuando yo le hago clic a ella, automáticamente se genera, ¿cierto?, una página nueva en el registro de ella y que aparece acá abajo. Si nosotros nos vamos al 31, está Jennifer Walters, ¿cierto?, y tiene su registro. Por supuesto que si nosotros nos equivocamos y apretamos ese botón, entonces si tú quieres eliminar esto, por supuesto, solamente al apretar el botón eliminar que he incorporado lo podemos eliminar. Por ejemplo, vamos acá a Jennifer Walters, apretamos eliminar y desaparece entonces de nuestro registro. Por lo tanto, si vamos nuevamente arriba, Jennifer Walters ya no tiene, ¿cierto?, las 2 entradas. Vamos a hacer un ejercicio nuevamente para que no te pierdas. Por ejemplo, tenemos acá a Tony Stark que aparece como que ha estado en una clase. Si nosotros vamos al registro por fechas, claramente Tony Stark estuvo en la clase del 5, en la clase del 6 no estuvo y en la clase del 31, que es el día de hoy, tampoco estuvo. Entonces, cuando yo estoy tomando la asistencia y le digo que sí está presente, hago clic en mi botón, ahora aparece que ha estado en 2 clases, nos vamos abajo y por supuesto que sigue estando en su clase del 5 que estuvo presente y está ahora en la clase del 31. Si yo lo elimino del 31, desaparece del 31, vamos nuevamente arriba y Tony Stark sigue teniendo una clase. Entonces, como te das cuenta, según mi parecer, esta es una idea muy buena y te va a ayudar muchísimo. Vuelvo a repetir que no necesariamente tienes que ser docente. Esto te puede quizás servir para poder adaptarlo quizás a tus clientes de alguna forma. Y por supuesto era la idea de traer esta plantilla o esta forma de trabajar. Bueno, tenemos otra cosa también que te quiero mostrar. Aquí hay otra pestaña que la tengo separada por estudiantes. Por lo tanto, aquí me aparecen. Estos son los registros que yo he eliminado, ¿ok? Siempre va a quedar igual un registro para que sepamos que se eliminó. Por supuesto que esto se puede ocultar. Y tenemos a los estudiantes, ¿cierto?, con cada una de sus entradas, ¿ok? Por ejemplo, aquí tiene 2 entradas el 31. Yo simplemente puedo eliminar eso. Probablemente donde estuve yo ahí testeando, ¿cierto?, el botón queda con ese registro doble. Pero acá están entonces los estudiantes en base a su asistencia cuando han estado. Y finalmente
una cosa que también es muy interesante, si es que estás utilizando, por supuesto, la versión Plus que dan para las cuentas educativas, principalmente de educación superior, o si claramente estás pagando el plan, ya tenemos la opción, ¿cierto?, de los gráficos, donde aquí yo te muestro a todos los estudiantes cómo están, ¿cierto?, graficadas sus asistencias. Para que veas que esto funciona, por ejemplo, si tenemos aquí a Peter Parker, tiene 2 entradas. Vamos a ir arriba a nuestros estudiantes, vamos a buscar a Peter Parker y le vamos a decir, aquí está, que él está ya en 3 clases, ¿ok? Ahí ya va a aparecer el recuento de 3, y si nos vamos acá, por supuesto, aparece el registro y graficado. Así que también este es un potencial, ¿cierto?, de los gráficos. Vuelvo a repetir que esta función de momento es de pago, pero si tienes la posibilidad de tener esta cuenta educativa, te va a aparecer, ¿cierto?, y la vas a poder ocupar. Así que es una forma interesante. ¿Cómo está ocurriendo esto detrás? Para que entiendas un poco lo que está haciendo cada cosa. Básicamente tenemos una base de datos, ¿ya?, que es la de estudiantes. Tenemos un botón que lo que está haciendo este botón, si entramos aquí a las propiedades y lo editamos, le decimos que cuando se apriete este botón, agregue una nueva página a una base de datos que no es esta de los estudiantes, sino que es la que estaba debajo, que es la de la asistencia. Y que al agregar, ¿cierto?, una nueva página en asistencia, lo haga, ¿cierto?, como no específicamente en un estudiante, sino en esta página que es la relación misma. Es decir, si yo hago clic en Frank Castle aquí, lo que hace es agregar una página en esa misma entrada de Frank, por eso es que quedan, ¿cierto?, entre comillas, linkeada una con otra. Y además en la propiedad de clase, que es una propiedad de fecha, le agrega la fecha de hoy, que es cuando se está haciendo clic en este botón. Con esos sencillos pasos, lo que estamos diciéndole es que al hacer clic entonces, por ejemplo en Frank Castle, hacemos clic, aparece aquí un 2 y acá abajo, ¿cierto?, si nos vamos a fechas para hacerlo más fácil, hacia el 31, aquí está Frank Castle, que le hemos agregado, ¿cierto?, una nueva entrada aquí. Si es que yo entro, por ejemplo, vamos a ir arriba, entro a Frank Castle, lo que vamos a encontrar es que tiene vinculada, ¿cierto?, en este caso, 2 páginas, ¿cierto?, a él. Vamos a abrir aquí para que lo entiendas. Te das cuenta, este es el estudiante, ¿cierto?, está el botón y aquí está la página que está, ¿cierto?, relacionada con la asistencia, que es el registro de asistencia, y tiene 2 entradas, ¿ok? Si yo, por ejemplo, le hago clic aquí nuevamente en asistencia, lo que está ocurriendo es, si te das cuenta, agregar aquí una nueva entrada. Por eso es que ahora aparece 3. Básicamente así está funcionando este botón. Y acá, bueno, aquí tengo algunas propiedades ocultas, por supuesto. Si nosotros las mostramos, está lo que te contaba de la relación que tiene cada una de las entradas, ¿ya?, que es lo que se van vinculando. Y también tengo una de eliminados, ¿ya?, que básicamente lo que hace es vamos a ocultar esta para que no te confundas. Es este botón que está acá. Este botón que está acá, vamos a ver de qué se trata. Lo que hace es entonces, básicamente no elimina el registro como tal, sino que agrega, ¿cierto?, esta etiqueta de borrar en eliminados. Vamos a usar un filtro que evita que muestre los registros que tienen esta etiqueta de borrado, pero además en la parte de asistencia, que es la propiedad que está, ¿cierto?, vinculada a esta base de datos, sí le vamos a pedir que borre. Entonces, de otra forma, para que lo entiendas, voy a, por ejemplo, eliminar el filtro de la etiqueta. Te das cuenta que aquí no está mostrando lo que tenga borrado, pero lo vamos a eliminar. Entonces, si yo, por ejemplo, elimino a este Tony Stark, lo que hago es borrar el registro y agregar la etiqueta eliminado. Al borrar el registro, lo que hago es evitar que luego se contabilice como una asistencia, pero como sigue estando, ¿cierto?, con esa etiqueta, yo al activar el filtro impido que se muestre. Y eso es lo que aparece. Vamos a eliminar aquí, vamos a ocultar, perdón, el filtro. Y eso es lo que aparece acá abajo cuando yo oculté, ¿cierto?, estos grupos que no tienen ningún tipo de clase, porque no tienen una fecha asignada, ¿ok? Y finalmente, que tal vez es lo más complejo de entender, es acá el contabilizador de clases. Lo que es esto no es más que una propiedad de fórmula, y lo que está haciendo es utilizar la función length, ¿ok?
Entonces lo que está haciendo es contar el registro de asistencias y lo hace con la función len. Básicamente esta función lo que hace en Notion es cuantificar, ¿cierto? La cantidad o la longitud de una cadena de texto, pero también se utiliza para contar ciertos elementos dentro de una lista. Entonces lo que está haciendo esta función es contar cuántos elementos hay en la propiedad registro de asistencia. Y esa propiedad, por supuesto que está oculta. Si yo voy a buscarla aquí, es esta que está acá, que es la que se vincula a la base de los estudiantes. Si te das cuenta, ahí está. Entonces tenemos dos registros acá en Bruce Banner. Si yo le hago clic en una asistencia, se crea una nueva página en la otra base de datos que está vinculada con esta entrada de Bruce Banner, y aquí tenemos 3 páginas, por lo tanto me da un número de 3. Y bueno, el gráfico lo que hace es mostrar este número básicamente. Ya, vamos a ocultar esto para dejarlo ordenado. Entonces el gráfico lo que hace es mostrar este número. Bruce Banner ahora tiene 3, así que si yo me voy al gráfico, claramente deberíamos tener a Bruce Banner con una barra, ¿cierto? Con valor 3. Así que eso es más o menos cómo funciona esto. Espero que te pueda servir. Vamos a ocultar esto. Así que eso es lo que te quería mostrar. Vamos a volver arriba. Espero que te sirva de alguna forma, tú como docente, ¿cierto? Como profesor, profesora, quizás te pueda ayudar, pero también te invito a utilizarlo en otro ámbito. Déjamelo en los comentarios si le ves algún potencial a esto que he propuesto aquí para alguna otra función, ¿cierto? Para algún otro ámbito que no sea la docencia. Si quieres saber más cómo hacer esto desde cero y te interesaría que hiciera, por ejemplo, una masterclass específica de cómo hacer este template, déjamelo en los comentarios, porque por supuesto de esa forma yo sé si están interesadas o interesados en que realice ese esfuerzo, ¿cierto? De mostrarles desde cero cómo hacer esta plantilla. Te voy a dejar una plantilla para que la puedas duplicar aquí en la descripción, ¿ok? Te invito como siempre a seguirme en mis redes sociales, dejar tu manito arriba y dejar tus comentarios, porque todo eso me ayuda un montón para seguir creciendo, así como también que compartas este video y todos los que tengo en mi canal con quien tú creas que le pueda servir. Así que nos vemos en un siguiente video.